Sí, estoy teniendo un poquito de problemas de conexión y demás. Si se corta algún momento, bueno, vamos a llevar lo que es el tema de dispepsia y complementar con gastritis, son dos periodos, entonces un poquito largo, ¿ya? La dispepsia es un síndrome que va a afectar la calidad de vida de muchas personas. Etimológicamente, es decir, en relación a su origen, ¿no? O el significado de la palabra dispepsia, significa a, sin o mala, y pepsia, digestión. En resumen, va a significar una mala digestión, ¿no? Más o menos se calcula que por este lado del mundo un 25% de las personas están afectadas por ambos géneros. ¿Y de qué se va a caracterizar este síndrome? Por los siguientes síntomas. Dolor o molestia en la parte central del abdomen superior, es decir, localizado en el epigastrio, asociado a otros síntomas como saciedad precoz, plenitud postprandial, náuseas, eructos, sensación de hinchazón, ¿ya? Entonces, estos síntomas van a formar parte de un gran síndrome que es la dispepsia, que es uno de los síndromes más frecuentes en gastroenterología. ¿Ya? Va en relación muchas veces con el síndrome suropéptico. Muchos prefieren usar el término de síndrome suropéptico porque en realidad comparten los síntomas ambos, ¿ya? Tanto la dispepsia y el SUP o síndrome suropéptico pueden parecerse en relación a los síntomas, ¿ya? Pero la dispepsia didácticamente se divide en tres, ¿no? En tres grandes grupos, como son la dispepsia no investigada, la dispepsia orgánica y la dispepsia funcional. La dispepsia no investigada va a ser aquellas personas en las cuales nunca se ha hecho alguna prueba invasiva o algún diagnóstico o, para Helicobacter pylori principalmente. Son aquellas personas que crónicamente tienen estos síntomas de dispepsia, pero que nunca han acudido al médico, ¿no? Entran dentro de ese grupo, ese tipo de personas, ¿no? Que de tiempo están automedicándose, o aquellas personas que acuden por primera vez a consulta de medicina, ¿no? O sea, no siempre del gastro, el médico general, el internista, el médico familiar, y a veces recién terminan el gastro, ¿ya? Entonces, dispepsia no investigada, aquellas personas, ¿no? Que de forma crónica han estado automedicándose y que nunca han acudido al médico, o aquellas personas ante el primer episodio de dispepsia acuden, ¿no? La dispepsia orgánica se va a definir aquellas personas en las cuales se les encuentra una enfermedad, ¿ya? Una enfermedad orgánica que justifique estos síntomas, por ejemplo, una úlcera péptica, o un cáncer de páncreas, o cáncer de estómago, o erosiones en su estómago, etc. Entonces, la dispepsia orgánica es aquella que tiene un origen, una enfermedad, y esta región la podemos definir tras haberse realizado pruebas, por ejemplo, una endoscopía, ¿no? Y la dispepsia funcional va a ser aquella enfermedad, ¿no? Que tras haber realizado pruebas no invasivas, pruebas invasivas, ¿no? No se han encontrado alteraciones. Entonces, pero estos pacientes tienen síntomas de dispepsia muy claros, a ellos se los va a denominar como dispepsia funcional. Una enfermedad funcional se va a caracterizar por no tener organicidad, es decir, no se van a encontrar úlceras, no se van a encontrar tumores gástricos de ninguna índole. También va relacionada con trastornos neuroendocrinos. La dispepsia orgánica, como vamos a ver, está asociada a muchas enfermedades endocrinológicas como la diabetes, el hipotiroidismo, el hipertiroidismo. Todas estas personas no van a tener ninguna de esas enfermedades, las de dispepsia funcional, y no van a tener ningún tipo de trastornos o intoxicación por medicamentos, ¿ya? La dispepsia funcional no va relacionada mucho a trastornos psicológicos, psiquiátricos, ¿ya? Y es el tipo de dispepsia más frecuente en la consulta, la dispepsia funcional. La dispepsia orgánica es cuando se encuentra alguna alteración en algún órgano de la cavidad abdominal. La dispepsia funcional, a la vez, como les digo, es la más frecuente, se va a subdividir, ¿no? En dos principales grupos, esto en base a sus síntomas, ¿no? A la predominancia de sus síntomas. Como el síndrome de distrés postprandial, ¿ya? Y el síndrome de dolor abdominal. Este dolor abdominal no es solamente se localiza en el epigastrio, no se irradia y no se relaciona con el dolor retroesternal. Aquí vemos en esta tablita los criterios de Roma 3, bueno, los criterios de Roma 4 no están vigentes ahora, pero no difieren casi nada en relación,
no han cambiado nada en relación a lo que es los criterios de Roma 3, ¿ya? Entonces, como ven aquí, ¿no? El síndrome de distrés postprandial se va a caracterizar por pesadez que provoca molestia tras una comida normal, a eso llamamos nosotros plenitud postprandial, y o dice saciedad precoz. Esa saciedad precoz, la característica es que tienes que impide finalizar una comida normal, ¿no? Entonces, normalmente el paciente viene y dice, doctor, doctora, no, antes yo comía sopa y segundo, ahora no puedo terminar ni siquiera la sopa, por ejemplo, ¿no? Saciedad precoz. Y plenitud postprandial, en el mismo ejemplo, y una vez que he terminado, bueno, he comido esa cantidad de sopa, esa media sopa, ya me siento muy lleno, muy pesado, ¿ya? Eso es plenitud postprandial, saciedad precoz. Ahí pueden ir asociados otros síntomas, la hinchazón abdominal en la parte superior del abdomen, náuseas postprandiales o eructos excesivos. También forma parte del síndrome de dispersia, principalmente postprandial. El síndrome del dolor epigástrico o sensación, no siempre es dolor, algunos lo definen como un dolor cólico, otros como una sensación de ardor, ¿no? Que está localizado en el epigastrio, ¿no? Puede ser de una intensidad moderada, ¿no? De presentación intermitente, que no se irradia ni se generaliza, ¿ya? Y no cumple con los criterios de trastornos de otras enfermedades como el cólico biliar, por ejemplo, ¿ya? Puede aparecer o mejorar después de las comidas, ¿no? A veces dicen, siempre me duele después de la comida, ¿no? O otros tantos dicen que les aparecen ayudas. Hay un 40% de pacientes que no son clasificables en un solo grupo, es decir, o en distrés postprandial o en dolor abdominal epigástrico, porque comparten, muchas veces los pacientes vienen con todos los síntomas de dispepsia, vienen con dolor, con hinchazón, con plenitud postprandial, o saciedad precoz, vienen con náuseas, con eructos, etcétera, ¿ya? Entonces a eso se les denomina MIG. Aquí les decía, ¿no? Una subclasificación en base a los síntomas de la funcional en distrés postprandial, dolor abdominal y un 40% que no se pueden clasificar. El distrés postprandial se va a caracterizar por sensación de pesadez tras una comida normal o saciedad precoz. ¿Ya? Simplemente se localiza en el epigastrio sin irradiación. Disculpe, doctor, no Ya. se le escucha. Hola, hola. Ahora sí. Sí, Ya. La dispepsia orgánica, les decía, en el 30% de las personas se les encuentra una causa. La más frecuente es la úlcera péptica y la esofagitis erosiva. ¿Ya? El 70% de las personas, es decir, de 10 personas, 7 no tienen causa, no tienen cáncer, úlcera, etc. Toda esta lista que vamos a ver.
Dentro de la especie orgánica, las causas digestivas están la úlcera, el EDG, después están menos comunes como el cáncer de esófago, estómago, cáncer de colon, cirugías de postvagotomía, después con gastroparesia de cualquier etiología, pseudoobstrucción intestinales, oclusiones, estados de malabsorción de carbohidratos, enfermedades infectativas del estómago, isquemia, infecciones como la sífilis, tuberculosis, por ejemplo, ¿ya? Enfermedades del páncreas provocan dispepsia, colelitiasis, pancreatitis crónica, cáncer de páncreas, hepatitis aguda, hepatitis crónica, cirrosis, cáncer de hígado, enfermedades sistémicas como la misma diabetes, uremia en los pacientes renales, enfermedades de la tiroides, les decía, hipotiroidismo, hiperparatiroidismo. Hola, hola. Ya, ahora sí, ya. Hay algunos trastornos o patologías que hay que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta como diagnóstico diferencial o estos trastornos cursan con dispepsia. Hola. ¿Se le Doctor, escucha? ¿Se lo escucha, doctor? doctor, se le escucha entrecortado. Ah, ya. Sí, 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 hay una mala conexión aquí por el centro. Mil disculpes, la verdad, hoy estamos con pésima señal. Bueno, tenemos que avanzar lo que se puede, ¿ya? Eh, Les decía, ¿no? Como hay algunos trastornos que van a cursar con dispepsia, que no están acá, ¿ya? Como son el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano que se abrevia como SIBO, ¿no? Este provoca síntomas dispépticos por una mala digestión y absorción de los carbohidratos, ¿no? En este caso, por ejemplo, la lactosa. Después, antecedentes familiares de enfermedad celíaca, ¿ya? Y enfermedades intolerantes, personas que son intolerantes al gluten, no necesariamente celíacos. Entonces, uno de los trastornos intestinales que suele cursar con dispepsia muy importante suele ser la enfermedad celíaca, que es la intolerancia hacia las proteínas del trigo, cebada, centeno, que es el gluten. Después están la intolerancia a medicamentos. Vean la lista de medicamentos desde drogas como el alcohol, corticoides, teofilina, morfina, los AINES, son un grupo de medicamentos que suelen cursar con bastante dispepsia, digitalicos, colchicina, levodopa, nitratos, antidepresivos, etc. Entonces, en especial la aspirina y los AINES, ¿no? Pueden tener síntomas dispépticos, ¿no? Hasta un 20% de los consumidores pueden tener síntomas de dispepsia y no es necesario que tengan una úlcera o una lesión en el estómago, por ejemplo. Dentro de las orgánicas, les decía, la úlcera péptica es la causa más frecuente, es una enfermedad que suele ser más prevalente pasar la cuarta década de la vida. Eh, es- Existe mayor riesgo de padecer úlcera en aquellas personas que son consumidores de AINES y a la vez tienen infección por Helicobacter pylori. Se dice que es más frecuente en el sexo masculino, pero hoy en día, a la par por la conducta que ha cambiado en el sexo femenino, pues podríamos decir que la frecuencia es por igual en ambos sexos, ¿no?
Muchas personas con úlcera péptica suelen asociar enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿no? Es decir, los síntomas de pirosis, regurgitación. O sea, muchas personas con dispepsia suelen tener también síntomas de erge, pirosis y regurgitación ácida, pero no son parte de los síntomas de dispepsia, por si acaso, ¿ya? Forma parte de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Eh, Siempre tener en cuenta, un paciente con dispepsia también puede tener un cáncer, cáncer de esófago, estómago, de páncreas, de colon. Es muy importante que nosotros a la pesquisa vayamos de signos de alarma. Esta tablita es muy importante que todos ustedes se memoricen, ¿no? Los datos clínicos de alarma en la dispepsia. Y en cualquier materia o rote de medicina siempre hay signos de alarma, los cuales ustedes tienen que tener en cuenta, aprendérselos, y es obligatorio preguntar y averiguar los mismos. En el caso de este tema, ¿no? Signos de alarma va a ser, por ejemplo, perder peso de manera significativa sin ninguna causa, ¿ya? Es decir, el paciente no está haciendo dieta, no está yendo al gimnasio, no ha recibido una indicación médica de baja de peso, pero vienen, te dicen, no, que ha bajado de peso 10 kilos en 2 meses. Entonces, eso es un pérdida de peso significativo. La presencia de vómitos recurrentes, disfagia, que es la dificultad de la deglución, es un síntoma de alarma, signos de sangrado digestivo, hematemesis, melenas, anemia sin ninguna causa, dolor continuo de intensidad relevante, o sea, un dolor muy intenso, es un signo de alarma. En el examen físico, palpar masas, ganglios, órganos crecidos es un signo de alarma. La ictericia, coloración amarillenta de piel y ojos es un signo de alarma. Ascitis es un signo de alarma. No es normal que alguien ande con la barriga grande por líquido. Y antecedentes familiares de cáncer gástrico familiares, pero de primer grado, es decir, los papás, los hermanos, los que más interesan, ¿no? Entonces, todo esto es obligatorio averiguar. Si bien no tienen una exactitud del 100% de un cáncer, por ejemplo, pero tienen más o menos una sensibilidad para detectar una enfermedad grave desde un 56 hasta 65%. Entonces, es muy importante que nosotros averiguemos. El paciente rara vez va a venir directamente por un signo de alarma, que por ejemplo, estoy vomitando sangre, y ya sabes tú que es un signo de alarma. Puede ser una úlcera, puede ser un cáncer que está sangrando, etcétera, ¿ya? Entonces, muchas veces los pacientes se olvidan contarte de que han perdido de peso, a veces no le prestan atención, piensan que es algo medio normal, ¿ya? Entonces, es muy importante. También ocurre que es bien frecuente que las personas dicen, no, vienen por síntomas dispépticos, un poquito de dolor en la boca del estómago, se me hincha después de las comidas, está pesadito, etcétera. Y por si acaso le preguntas, ¿no ha vomitado sangre? Ah, sí, hace 2 meses te dicen entonces. Y ya, no es necesario que sea el signo de alarma presente ahora, puede haber pasado hace meses y el paciente no le ha prestado la importancia debida. Enfermedades biliopancreáticas, el dolor del cólico biliar de la pancreatitis tiene un patrón muy característico. El dolor del cólico biliar se va a localizar en el lado derecho, en el hipocondrio derecho, y se va a irradiar a la espalda, al hombro o a la escápula derecha. ¿Ya? La pancreatitis aguda tiene una irradiación hacia la espalda también de tipo transfectivo, es decir, como si te clavaran una lanza en el estómago y se fuera hasta la espalda, ¿no? Y las radiaciones en forma de cinturón, a nivel de todo el abdomen anterior hasta la espalda, ¿ya? Tener en cuenta que la dispepsia, la pancreatitis crónica suele causar con dispepsia, con dolor, plenitud, postprandial, saciedad precoz, etcétera, ¿ya? El cáncer de páncreas y el cáncer de ampolla de Barrett también hay que tenerlos en cuenta dentro de los pacientes que cursan con dispepsia orgánica. Otros trastornos, como por ejemplo la gastroparesia, la diabetes mellitus, pacientes que han sido operados a vagotomía. Antes se operaban bastante las úlceras pépticas recurrentes, se cortaba el estómago y se hacía una vagotomía para reducir la hipersecreción gástrica, ¿no? Hoy en día ya no se hace felizmente, pero todavía se pueden ver en pacientes viejitos que han sido operados por úlcera, que vienen con muchos síntomas de dispepsia, ¿no? Infecciones por bacterias, virus, hongos y parásitos. De estos, tal vez el más relevante, la infección por Giardia lamblia, ¿no? La Giardia lamblia se caracteriza por provocar cuadros de malabsorción crónica y por ende de dispepsia también, ¿ya? Todo cuadro de malabsorción casi siempre se manifiesta con dispepsia, es decir, con una mala digestión. Casos de insuficiencia mesentérica crónica, no alteraciones en la irrigación o
o venosa o arterial. Los cuadros de insuficiencia mesentérica arterial son agudos, se presentan de otra forma muy diferente. Principalmente la insuficiencia mesentérica venosa crónica se manifiesta bastante con dispepsia, enfermedades infiltrativas de cualquier índole. También puede tener una dispepsia por cardiopatía isquémica, es decir, los pacientes con infarto pueden tener también síntomas dispépticos. A veces vienen, me duele la barriga, está pesada, te dicen, y muchas veces el paciente está padeciendo un infarto. Pacientes con diálisis, con síndrome urémico, trastornos de la tiroides, puede ser el hiper o el hipotiroidismo, el hiperparatiroidismo, que es un trastorno de las paratiroides, ya que eleva el calcio, y el calcio elevado hace que el estómago tarde en vaciarse, ¿no? Enfermedad de Addison o insuficiencia de las glándulas suprarrenales, ¿no? Que también suelen cursar con síntomas dispépticos. Hemos hablado así rapidito, a grosso modo, las causas orgánicas, es decir, las que tienen alguna justificación, ¿no? De que el paciente tenga indigestión o dispepsia, ¿no? Dentro de esas, acuérdense, consumo de medicamentos, que son los AINES principalmente. La dispepsia funcional, al ser un trastorno bastante frecuente, ¿no? Como les decía, una enfermedad funcional va a ser aquella que carece de organicidad, alteraciones endocrinológicas, alteraciones que va a carecer de alteraciones del potasio, del calcio, por ejemplo, ¿no? Y el paciente no va a tener, o va a tener muy poco antecedente de consumo de medicamentos gastrolisivos. Entonces, ¿por qué una persona que no tiene organicidad, ¿no?, empieza a tener dispepsia de tipo funcional? Bueno, hay muchas teorías que hasta la fecha, hasta este año, pues siguen vigentes desde hace bastantes años, algunas nuevas se han propuesto, pero en realidad es multifactorial, o sea, no se ha visto un solo mecanismo que llegue a manifestar, ¿no?, o provocar estos síntomas. Dentro de las más aceptadas tenemos las siguientes teorías, por ejemplo, alteraciones en la motilidad digestiva, ¿no? El más frecuente es el retardo del vaciamiento gástrico de los alimentos, hasta un 60% de las personas con dispepsia, bajo estudios de manometría, ¿no?, que miden la función motora, se les ha encontrado que sus estómagos son muy flojos, tardan bastante tiempo en vaciarse, más de 8 horas. O lo contrario, se ha visto que son personas que tienen vaciamiento excesivamente rápido, hasta un 40%. Entonces, prevalece más el retardamiento, o sea, la peristalsis lenta, y versus la peristalsis acelerada, ¿no? Entonces, estas alteraciones motrices en el estómago van a hacer, pues, que haya una mala digestión, ¿no? Tanto de proteínas, carbohidratos y grasas, ¿ya? Otro tipo de trastorno motor que se ha visto es una alteración en la relajación del fondo del estómago. Nosotros, después de que terminamos, o cuando estamos ingiriendo alimentos y terminamos nuestra comida, pues el primer lugar donde va a ir a localizarse nuestro alimento va a ser en el fondo, la tercio superior del estómago, ¿no? Y se ha visto que estas personas no tienen la capacidad, o sea, su estómago no se dilata, no se abre como debería, ¿no? No se relaja como debería, para que ese alimento pueda quedarse, ¿no?, el tiempo necesario para digerir, ¿ya? Entonces, hay alteraciones motrices, ¿no? ¿Qué llega a eso? Pues, ¿por qué estas personas tienen problemas en su motilidad? Pues se han descrito varias alteraciones de tipo mioeléctrica, es decir, de tipo conductual en las uniones mioeléctricas, ¿no?, entre las terminaciones nerviosas y el músculo liso en este caso, ¿no? Que estas alteraciones a nivel de la unión neuromuscular, muscular de tipo liso, pues principalmente predominan a nivel del antro, porque se ha visto que hay hipomotilidad antral, pero también no solamente en el estómago se ha visto estas alteraciones de retardo o aceleración del vaciamiento a nivel del duodeno y el yeyuno, es decir, también a nivel del intestino proximal, ¿no? Y lo que se ha traducido, pues, en un déficit en el aclaramiento duodenal, es decir, esas personas acumulan más tiempo, o se retiene el alimento mucho más tiempo en el duodeno del que debería, ¿no? También se han encontrado, se han descrito alteraciones en la sensibilidad, ¿ya? Hasta en un casi 70% de las personas. Ese tipo de alteraciones sensitivas se van a referir a alteraciones de, por ejemplo, a nivel visceral, hiperalgesia visceral,
alteraciones a nivel de los mecanorreceptores, de los quimiorreceptores, y estas alteraciones se han descrito a nivel del estómago y el duodeno. La hiperagesia visceral consiste en que estas personas, ¿no? Eh, tienen la sensibilidad al dolor muy baja, ¿no? No tienen un umbral alto al dolor, sino tienen alteración, un umbral a tolerancia al dolor muy bajo. Por ejemplo, estas personas son muy poco tolerantes a los cuadros de hiperacidez, entre comillas, que suele ocurrir después de la ingesta de alimentos, ¿no? Nosotros secretamos bastante ácido clorhídrico después de que nosotros terminamos de comer y eso es necesario para que podamos digerir los alimentos. En cambio, estas personas sienten mucha molestia después de comer, ¿no? Cosa que no pasa con una persona que no tiene displasia funcional. Alteraciones en los mecanorreceptores. Se ha visto que estas personas no pueden tolerar la distensión normal del estómago y del intestino por los gases. Todas las personas formamos gases, gas metano, hidrógeno, etcétera, secundario a la digestión de nuestros alimentos, de las proteínas grasas principalmente, que son las que más gases nos forman, y se nos distienden a todos, ¿no? En mayor o en menor grado, y a muchos no nos molesta, o una molestia muy leve que es tolerable. Estas personas, ante la mínima distensión, ya sienten dolor o molestia, desconfort, pesadez, ¿no? Entonces se han metido balones para medir la tolerancia a la distensión del estómago e intestino y ellos no lo toleran, ¿no? Entonces a veces tienen una alteración de hipersensibilidad mecanorreceptora. Y los quimiorreceptores, pues es muy similar a la de la hiperagesia visceral, ¿no? Personas que no toleran el pH normal secundario a la secreción del ácido. También no solamente puede ser intolerancia al ácido, también puede ser intolerancia a la presencia de sales biliares o jugos pancreáticos en el estómago. Hay algunas personas que tienen reflujo de bilis y de jugo pancreático en el estómago, ¿no? Pues y suelen tener hipersensibilidad, ¿no? A nivel de los receptores, quimiorreceptores, pues que son los que van a detectar los cambios en el pH. También se han descrito desórdenes de tipo neurohormonales, ¿ya? Como por ejemplo, se ha visto que algunas personas, ¿no? Tienen elevada tal vez, si no es la secreción, sino, o son muy sensibles a la acción de la hormona colecistocinina. La colecistocinina es una de las hormonas del tubo digestivo que es secretada tras que nosotros ingerimos grasas en nuestras dietas. Generalmente la grasa que ingerimos con nuestras carnes principalmente, ¿no? O ciertas proteínas también, o grasas principalmente incluso de origen vegetal, ¿ya? Entonces es normal que esa hormona se libere, pues porque hace que es importante, porque la función de esta hormona a nivel del estómago hace que se retarde el vaciamiento gástrico, o sea, enlentece el vaciamiento gástrico para que haya una adecuada digestión de proteínas y de grasas. Pero se ha visto que algunas personas pueden tener valores un poco incrementados, ¿no? O que son muy susceptibles a la acción de la colecistocinina, ya que he visto que en ellas se desinhibe la motilidad gástrica, es decir, se vuelve muy lento el vaciamiento gástrico y la digestión. También se ha visto que hay una hormona contrarreguladora, que es la grelina. En algunos pacientes se ha determinado que puede estar disminuida esta hormona, la grelina, ya que se encarga de estimular la motilidad a nivel gastroduodenal, es decir, principalmente la última parte del estómago, que es el antro, ¿no? Y el duodeno. Entonces, en otras personas, como la grelina, que es la que estimula la motilidad, se ha visto que está reducida, por ende la colecistocinina no tiene un contrarregulador y hace que el vaciamiento gástrico se retrase, ¿no? ¿Y cuál del origen? O sea, ¿por qué una persona empieza a tener dispepsia de origen funcional? Es decir, sin úlceras, sin tumores, etcétera, ¿no? Se dice muchas veces que podría ser por la infección secundaria, la infección, no solamente por el Helicobacter pylori, sino muchas otras agentes que vamos a ver, ¿no? Pero como estamos en un continente en el cual tenemos mucha prevalencia de infección por el Helicobacter pylori, entonces, por ende, también tenemos muchas enfermedades orgánicas por el Helicobacter, como la úlcera péptica, ¿no? Entonces, muchos autores dicen que este tema es controversial porque
no hay, digamos, una correlación entre todas las personas con displasia funcional, ¿no? O todas las personas, perdón, que tienen la infección por Helicobacter pylori, no todos hacen dispepsia, ¿no? Entonces, por eso dicen, no es el único mecanismo, ¿ya? Pero lo que sí se ha visto, la relación de la dispepsia funcional con la infección por Helicobacter pylori, que es muy beneficioso tratar la infección en estas personas, ¿ya? En estas personas que tienen síntomas de dolor, pesadez, ansiedad precoz, hinchazón, eructos, etcétera, es muy importante y beneficioso tratar, porque se ha visto que hasta un 10% mejoran, ¿no? Mejoran sus síntomas, ¿no? Y principalmente se reduce el riesgo de que padezcan displasia funcional en cualquier persona que haya sido diagnosticada y tratada de Helicobacter pylori. O sea, tratar el Helicobacter pylori es un factor protector para que uno no desarrolle displasia de tipo funcional, ¿no? Y eso pues apoya un poquito la teoría de que sí, el Helicobacter pylori puede ayudar a precipitar la aparición de una displasia de tipo funcional. Y otro tipo de infecciones, hay muchos antecedentes, muchos reportes en la bibliografía de que muchas personas han desarrollado estos síntomas dispépticos después de haber tenido, un año después incluso de haber cursado un cuadro de salmonelosis, ¿eh? Se ha hecho seguimiento, ¿no? En individuos hasta, ¿no? En 1 de cada 7 individuos ha manifestado eso y que se ha visto que la infección por salmonela no eleva hasta 5 veces el riesgo de padecer dispepsia funcional. Otro agente es la infestación por la ameba Yardia lamblia, ¿no? Como les decía hace rato, enlentece el vaciamiento gástrico y provoca cuadros de mala absorción, la Yardia. ¿Y qué se ha visto también a nivel neurohormonal? Que esta ameba, este parásito, induce a la secreción de colecistocinina. Y si nos acordamos, diapositivas atrás, la colecistocinina es el lentecedor de la motilidad gástrica. Entonces, por doble mecanismo la Yardia lamblia, ¿no? Uno por mala absorción y otro por incremento inducir, ¿no? Al incremento de la síntesis de colecistocinina, provoca síntomas dispépticos, ¿ya? Cuadros de enfermedad inflamatoria intestinal, muy raros, como la enfermedad de Crohn, principalmente la enfermedad de Crohn, ¿no? Pueden también cursar con cuadros de dispepsia, ¿ya? Pero es como les decía, es bastante infrecuente. Se han asociado también, se han propuesto últimamente fenómenos de tipo alérgico que pueden desencadenar dispepsia de tipo funcional, ¿no? Principalmente en las personas que pertenecen al grupo de síndrome de distrés postprandial, que se ha visto en biopsias de duodeno e intestino, estas personas que tienen infiltrado de eosinófilos y obviamente estas personas, ¿no? Tienen antecedentes de atopía, es decir, tienen antecedentes de otras enfermedades alérgicas como la rinitis, urticaria, asma, por ejemplo, ¿no? O sea, para darles algunos ejemplos, ¿no? Y estas personas pues hacen reacciones de hipersensibilidad, que es de lo que se caracterizan las alergias, y en todas las alergias siempre hay infiltrado, se caracterizan ¿no? por infiltrado de tipo eosinófilo, ¿no? Se ha visto que en estas personas pues hay ciertos condimentos o aditivos o determinados grupos alimentarios, como por ejemplo las grasas, ¿no? Que pueden precipitar los síntomas en este tipo de personas, ¿eh? Eh, Vuelvo a recalcar, ¿no? Que la colecistocinina es una neurohormona que juega un papel muy importante en los cuadros de dispepsia, pero principalmente en los tipos de distrés postprandial, ¿no? Obviamente en estas personas que tienen infiltrado eosinofílico en sus duodenos, ¿no? Se desencadena bastante los síntomas de distrés postprandial tras la ingesta de alimentos grasos principalmente. A ello les decía, ¿no? Los trastornos funcionales casi siempre van asociados a trastornos psicosociales, ¿no? Pueden ser trastornos psiquiátricos como la depresión, ¿no? Es decir que, bueno, la depresión, la ansiedad, el estrés, no van a generar en sí la enfermedad, tampoco la va a agravar, simplemente que incrementa la percepción de los síntomas gastrointestinales, ¿no? A diferencia de las personas que no tienen depresión.
¿no? Es decir, todos los trastornos psicológicos, psiquiátricos, no van a empeorar jamás la enfermedad digestiva, pero esa es la sensación que ellos tienen, las personas con displasia funcional. Tal vez muchos o muchas de ustedes que me están escuchando tienen ese trastorno de dispepsia y ese tipo funcional. Lamentablemente, como habíamos mencionado antes, pues estos tipos de trastornos funcionales son mucho más frecuentes en el género femenino, en esta edad en la que están, ¿no? Y también, o sea, puede presentarse a cualquier edad, pero suele ser, o suele empezar en esta edad en la que están muchos, ¿no? Entre los 18, 20, 23 años, etcétera, ¿no? Em, entonces, estas personas, pues, muchas veces van a requerir de tratamiento multidisciplinario, porque no solamente va a tener que ver el gastro, a veces el psicólogo, el psiquiatra, el trabajo social, ¿no? Eh, porque la gravedad de los síntomas, ¿no? Que el paciente manifiesta la intensidad de su dolor, la intensidad de su pesadez, de su hinchazón, etcétera, se asocia mucho a la magnitud del trastorno psicológico que el paciente o la paciente esté cursando, ¿no? Entonces, mientras más severo sea su trastorno psicológico psiquiátrico, también más severos van a ser sus síntomas, la percepción de sus síntomas, ¿no? O sea, no que siquiera tenga algo grave, que esté muriendo, pero bueno, ellos perciben de que tienen algo malo en su organismo, tienen mucho temor de padecer cáncer estas personas, ¿ya? Entonces, el bajar la ansiedad, la tensión es bastante importante, ¿no? Entonces decía, ¿no? Estos síndromes se asocian bastante a trastornos psiquiátricos. ah, Muchas veces no es fácil clasificar la displasia funcional si es dolor epigástrico o distrés postprandial, porque muchas veces se solapan. Y en la evaluación, pues, de clínica en estos pacientes, siempre es importante buscar de manera intencionada eventos estresantes. Siempre hay antecedente, lamentablemente, hay de abusos, ¿no? Abusos físicos, abusos psicológicos. Entonces les decía, muchas de estas personas tienen antecedentes de algún factor estresante en su entorno, ¿no? Que generalmente es en el domicilio, antecedentes de abusos físicos, psicológicos, sexuales, ¿no? Si uno hace la búsqueda intencionada de estos eventos lamentables que sí pasan, pues suele ser muchas veces el gatillo desencadenante de los síntomas en estas personas, ¿no? Ah, como les decía, muchos lo niegan, entonces por eso es importante que haya una evaluación psicológica, ¿no? Muchos de ellos, principalmente los que tienen síntomas muy intensos, ¿no? Muy severos, porque llega a afectar su calidad de vida, no pueden trabajar, no pueden ir a estudiar a la universidad, se privan de eventos sociales, de salir con los amigos, con la chica, con el chico, con la enamorada, yo qué sé, porque saben que a veces comer fuera de la casa ya tienen la idea, ¿no? La predisposición de que les hace mal los alimentos, ¿no? O alguna bebida por ahí que va a haber, entonces se limitan de ese tipo de actividades sociales y eso genera más estrés y ese estrés genera más síntomas. Entonces es muy importante hacer una búsqueda intencionada de eventos estresantes. A todo esto también ven esa lista de alteraciones de polimorfismos genéticos que están asociados con displasia funcional. Son varios, fíjense, no es una sola alteración, ¿no? Pero ¿qué refuerza que puede haber una predisposición genética a padecer una displasia funcional, agregación familiar? Es decir, que no en una sola familia hay varias personas que cursan con el mismo trastorno de displasia funcional, ¿no?
y que pues desde la abuela, mi mamá, yo y así, ¿no? Y mi hijita, tenemos estos síntomas, lo que tal vez sí podría reforzar la teoría genética, ¿no? Pero no se conoce la vía por la cual se llega a ser fenotípica, es decir, se puede manifestar estos genes, ¿no? Entonces, lo que más se relaciona hoy en día, pues, es la infección entre varios componentes de la familia por el Helicobacter pylori, ¿ya? Les decía, ¿no? Los síntomas se van a caracterizar por dolor en el central, en el abdomen superior, que no se irradia, que es de tipo urente, puede tener saciedad precoz, plenitud postprandial, náuseas, eructos, hinchazón. Puede asociarse o no puede asociarse con pirosis, ¿ya? Pero les decía, la presencia de pirosis o el ardor retroesternal no es parte de la dispesia, sino que es del ERGE, de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Hay que intentar clasificar el subtipo porque es una clasificación didáctica que nos va a ayudar a hacer el tratamiento. Como vamos a ver, es diferente en el distrés postprandial, ¿no? Que en el dolor epigástrico, ¿ya? Y un trastorno funcional casi siempre se asocia a otros trastornos funcionales, como migraña, por ejemplo, fibromialgia, poliaquiuria o la cistitis intersticial que se le llama, dismenorrea, que es el dolor, ¿no? Las menstruaciones muy dolorosas, dispauremia, que es dolor en el momento de las relaciones sexuales, pero principalmente las mujeres, ¿no? Padecen de dispauremia. Perdón. Existen varias estrategias para ir terminando este tema de la dispepsia, estrategias de diagnóstico y tratamiento, ¿no? Les decía, 70% de las personas con dispepsia es de este tipo o de índole funcional. Es importante antes de que lleguemos a este diagnóstico, porque es un diagnóstico por descarte, es decir, nosotros primero tenemos que descartar que no tenga un signo de alarma para pensar en una enfermedad grave, ¿no? Buscar intencionalmente pérdida de peso, vómitos de sangre, defecaciones con sangre, masas en el examen físico, ganglios, ictericia, etcétera, etcétera. Siempre es importante buscar de manera intencional signos de alarma, ¿no? Entonces, pedir algunas pruebas bases, ¿no? Hemograma, por ejemplo, para ver si no hay anemia, ¿no? Una vez que nosotros descartamos alguna enfermedad grave clínica y con algunas pruebas básicas de laboratorio o ecografía incluso, podemos catalogar a una persona como una enfermedad funcional, en este caso una dispepsia funcional. Pues es importante clasificar los pacientes para ver si solicitamos estudios invasivos, como en este caso la endoscopía digestiva alta, ¿no? Entonces, podemos pedir lo que ocurre en la práctica habitual, en todas las especialidades, que el paciente cuando la primera vez que viene con síntomas de dispepsia, lo que se hace es pedirle una endoscopía, ¿no? Endoscopía digestiva alta, ¿no? Lamentablemente no es costo efectivo. Aquellas personas que tienen un seguro, sí, les cubre, ¿no? Porque la gran mayoría que no tiene seguro, que va al sistema público o privado, tiene que costearse, ¿no? Sus métodos, desde la consulta, métodos diagnósticos, ecografías, tomografías, endoscopías y por último su tratamiento. O sea que es un gasto muy oneroso que se hace, ¿no? Una persona que no, lamentablemente no puede acceder a un seguro de salud, ¿no? Incluso ahora con ESUS, que hay muchas falencias, el gobierno es el seguro que se ha inventado, ha lanzado, ¿no? Para cubrir a medida de las enfermedades, ha sido efectivo hasta cierto tiempo, pero hoy en día, como hay mucha carencia de insumos, lamentablemente no está pudiendo cubrir la atención a la población. Importante, ¿no? Les recalco que es importante investigar signos de alarma de manera intencional, ver algunos indicios como estos, en la pesquisa de estos signos de alarma, y o también la edad, ya es un factor de riesgo independiente, principalmente mayor de 55 años, ¿no? En estas personas ya es obligatorio solicitar endoscopía digestiva alta, incluso aunque no tenga signos de alarma, ¿no? Del simple hecho ya de tener 55 años para arriba, pues ya es una indicación para que nosotros investiguemos síntomas dispépticos a través de una endoscopía, ¿ya? Personas más jóvenes, en menores de edad, sí es obligatorio buscar signos de alarma, ¿no? Y si encontramos alguno positivo, pues pedir una endoscopía, ¿ya? ¿Ya? Entonces, les decía, ¿no? Tiene una sensibilidad de hasta el 53% los signos de alarma para detectar una enfermedad grave y un valor predictivo negativo del 99%. Es decir, estadísticamente es muy bueno, ¿no?
investigar los signos de alarma, repito, para poder clasificar a un paciente que podría tener una enfermedad grave de una que no la tiene, ¿no? Entonces nos ayuda a clasificar y en base a eso nosotros también podemos actuar. Si encontramos un signo de alarma o si la persona tiene mayor de 55 años, en esos casos es obligatorio pedir estudios invasivos. Dentro de eso es la endoscopia digestiva, ¿no? Las personas ¿no? con síndromes de mala absorción, ¿no? Que se va a caracterizar muchas veces por hinchazón abdominal, diarrea, algunas veces estreñimiento, pero principalmente es hinchazón y diarrea de tipo de la estetorrea, es decir, las heces fecales son grasosas, brillosas, pegajosas, malolientes. Se va a llevar mucho más adelante en los temas, las siguientes teóricas, ¿no? Entonces, y principalmente si es de índole con agregación familiar, hay que tener en cuenta que esa persona hay que ir en la pesquisa de ir a diagnosticar o descartar una enfermedad celíaca, ¿no? Que hoy en día es una enfermedad en la cual, les recalco, la enfermedad celíaca es una enfermedad que se caracteriza por la intolerancia, ¿no? Al gluten, que es la proteína que hay en el trigo, cebada, centeno. Hoy en día se considera que es una enfermedad de tipo autoinmune generalizada. Y como toda enfermedad autoinmune, tiene compromiso multisistémico, no solamente tiene síntomas intestinales, pero es ahí es donde empieza todo, ¿no? Las personas pueden tener problemas dermatológicos, pueden tener problemas articulares, pueden tener problemas de infertilidad en el sexo femenino principalmente, alteración en el desarrollo pondoestatural en los niños, etcétera, ¿no? Entonces, ante un cuadro de dispepsia con hinchazón, pesadez, saciedad precoz, que se puede asociar principalmente a cuadros de diarrea repetitivos, entonces hay que pensar en una enfermedad celíaca y solicitar pruebas pertinentes, que son serologías, pruebas en sangre y una endoscopía con biopsia de duodeno. Como les decía, la búsqueda intencionada de alteraciones o trastornos psicosociales, ¿no? Que pueden comenzar o agravar, ¿no? Los síntomas, entonces es importante la búsqueda de ello, ¿ya? Y obviamente denunciar si es que nos enteramos de niños principalmente. Como les digo, es muchas veces difícil porque algunas veces, lamentablemente, los progenitores son cómplices, ¿no? De estos abusos. O sea, lamentablemente pasa, ustedes ven las noticias, se enteran de eso. Entonces, por eso es importante en personas que vienen con síntomas digestivos, que no tienen signos de alarma, ninguna enfermedad grave, ¿no? Buscar de manera intensidad alteraciones o factores psicosociales, ¿no? Como los abusos principalmente, ¿ya? Siempre es importante ver comorbilidades, ¿no? Investigar diabetes, problemas de tiroides, ¿no? O incluso el hecho de que las personas añosas que sean polimedicados, ¿no? Vienen, que generalmente la mayoría toman AINES, porque ya empezamos a tener dolores articulares por artrosis con edad, etc. No, les decía, el examen físico es muy importante, buscar signos de alarma, anemia, ictericia, masas, ganglios, etc. ¿Ya? Y se recomienda hacer pruebas de laboratorio básicas, ¿no? En personas entre los 45 y 55 años son más útiles, ¿no? Que en personas mucho más jóvenes. Pero repito, si hay una persona joven, digamos, de 30 años, que ha vomitado sangre, ya tiene un signo de alarma, entonces, por ende, nosotros ya tenemos que solicitar una endoscopía digestiva para descartar úlceras u otro tipo de lesiones. Luego tenemos estrategias, bueno, aquí, no invasivas para diagnosticar Helicobacter pylori. Tenemos una amplia gama de pruebas no invasivas, y cuando digo no invasivas es que sin endoscopía, ¿no? Como por ejemplo tenemos la test del aliento con urea marcada con carbono 13, es una prueba en la cual se da al paciente digerir alimentos marcados con esta sustancia que es el carbono 13, y tras la digestión, ¿no? En el estómago, y principalmente por la ureasa que secreta el Helicobacter pylori, ¿ya? Entonces es que se determina cuánto expira esta persona, ¿no? Carbono 13, ¿no? Es una prueba del aliento que también se llama para detectar en base a una determinación cuantitativa, pues si nos da positivo para la presencia del Helicobacter pylori. Luego tenemos pruebas en sangre, pruebas de serología, inmunoglobulinas, hemoglobina A, inmunoglobulina M, que son las que nos dicen que hay infección actual
y la inmunoglobulina que nos dice que una infección antigua o pasada, ¿no? Y por último, la determinación del antígeno en heces del Helicobacter pylori, que es una de las más sencillas, junto con más sencillas de hacer y también que goza de confiabilidad, ¿no? ¿Qué es lo que dicen las guías en base a esta estrategia? ¿No? Una vez que el paciente se diagnostique, venga con síntomas de dispepsia, todos estos que hemos mencionado, le solicitamos cualquiera de estas 3 pruebas no invasivas para el Helicobacter pylori, ¿no? Ante un resultado positivo, tenemos que tratar, ¿no? Esto es costo efectivo en áreas con prevalencia alta como nuestro medio. En Bolivia tenemos una alta prevalencia de infección por Helicobacter pylori. Entonces, primero tenemos que descartar si nos da alarma, si no es si nos da alarma y encima el paciente es joven y tiene síntomas de dispepsia, hacemos una prueba no invasiva para Helicobacter pylori. En el caso de que sea positiva, hay que tratar la infección con el esquema indicado. ¿Ya? Y a tratar la infección del Helicobacter pylori, al eliminar la bacteria, estamos tratando de manera indirecta la causa número 1 de dispersia orgánica, que es la úlcera péptica. Otra estrategia es, hay otros que son más cautos, ¿no? Dependiendo de la región, yo qué sé, pero se habla de la prueba empírica con tratar con IBPs, hacer un tratamiento sintomático, es decir, con inhibidores de la bomba de protones. Pero ojo, tratar con IBPs, ¿no? Es decir, omeprazol, pantoprazol, va a ser más efectivo en el grupo que tenga dolor epigástrico, no va a ser muy efectivo en el grupo de distrés postprandial, por si acaso, ¿ya? ¿Qué es lo que recomiendan las guías? Bueno, hacer un tratamiento con IBPs, omeprazol, vamos a dar el ejemplo más común, por 2 semanas, obviamente hay que descartar, repito, que esa persona no tenga un signo de alarma y que no sea añosa. Entonces, tratar por 2 semanas con un IBP a dosis estándar, ¿no? 20 miligramos en años. Si mejora el paciente y no recurre a sus síntomas, entonces no es necesario hacer más pruebas. Pero si el paciente no ha mejorado, entonces lo mejor es hacer un cambio de estrategia que puede ser la primera, la anterior, ¿no? Hacer una prueba no invasiva y si sale positiva, hacer tratamiento. ¿Ya? Esta estrategia es muy costosa, bueno, es costo efectiva, es decir, es barata y efectiva en regiones con baja prevalencia de la infección, ¿no? Por el Helicobacter pylori, o sea, que cosa que nosotros no encasillamos en ese grupo, ¿no? ¿Ya? Y otras dicen que utilizar las guías de manera escalonada. Primero tratamos, como les decía, ¿no? Tratar con IBP 2 semanas, vuelve a consulta, lo citamos en 2 semanas, y el paciente dice que no ha mejorado, entonces ya progresamos a la pruebas no invasivas y si sale positivo tratar, o directamente ya podemos ir a cambiar ahí, a ir a la estrategia de solicitar endoscopía digestiva alta, ¿no? Esta es la más efectiva porque obviamente como es una cámara que metemos, tenemos visión directa si hay lesiones o no en el esófago, estómago, duodeno principalmente, ¿ya? Pero es la más costosa, ¿no? Es la más costosa, ¿ya? Bueno, por el hecho eso del costo del mismo estudio y posterior tratamiento, etc., ¿ya? Les repito, es intencional buscar signos de alarma, obviamente es obligatorio pedir endoscopía entre la presencia de signos de alarma independientemente de la edad, ¿no? O síntomas persistentes en personas que tengan más de 50 años. Es bastante útil en muchas personas jóvenes porque tienen ansiedad, como les decía, la dispepsia funcional ataca más a personas jóvenes, puede ocurrir en cualquier edad, pero es más frecuente ahí, y que son más temorosos de tener algo grave, quiero saber si tengo cáncer, me dicen, bueno, pues para bajar incluso la ansiedad o ese temor, ¿no? O disipar ese temor de tener algo grave, pues entonces también es útil solicitar una endoscopía, ¿no? Y entonces, a través de la endoscopía es cuando se toman biopsias y se hacen pruebas diagnósticas invasivas para el Helicobacter pylori. En este caso, la biopsia para anatomía patológica, donde la muestra va donde un patólogo y fuera de buscar alteraciones de gastritis, incluso alteraciones del duodeno para una celíaca, buscan mediante el uso de tintes especiales directamente a la bacteria, ¿no? Y no por otros medios como los anteriores, ¿no? Buscar antígenos, anticuerpos, etc., ¿ya? Y la otra es la prueba de la ureasa, el test de ureasa, ¿no? Para el cual se requiere un pedazo del estómago, una biopsia, ¿no? Para
colocarla en un reactivo que es el deshidrasa. Los tratamientos van a diferir, en este caso el tratamiento de la dispesia funcional, ¿no? Es de tipo sintomático, ¿no? Como han visto, hay varias teorías, varios trastornos que suelen generar los síntomas, entonces se utilizan de diferentes estrategias, ¿no? Desde medidas higiénico-dietéticas se las llama en general, pero que pueden ser recomendaciones de dieta, ejercicio, cambios de hábitos, dejar de fumar, dejar de beber alcohol, etcétera, ¿no? Y diferentes estrategias psicológicas, psiquiátricas, sintomáticas con medicamentos, etcétera, ¿no? En este caso, primero que empieza en la consulta es explicarle al paciente, después de haber descartado signos de alarma, si es joven, por ejemplo, y hemos hecho pruebas muy sencillas de laboratorio como un hemograma, por ejemplo, y un copro simple, por ejemplo, para ver si el paciente no tiene algún parásito. Entonces, explicar que, no, que es una enfermedad que sí existe, ¿no? Pero que no tiene una causa directa ahí, como una úlcera, por ejemplo, un tumor, cáncer. Bajarle la ansiedad, explicarle que es de curso crónico, porque este trastorno puede durar meses o muchos años. Entonces, explicar la naturaleza de la enfermedad quiere decir que es benigna, crónica, recurrente. Benigna porque nadie se muere por esta enfermedad, crónica porque suele tender a durar mucho tiempo y recurrente porque son periodos que el paciente va a tener síntomas, a veces por estrés o por un determinado medicamento y que después va a estar asintomático, ¿ya? Como les decía, diagnosticar y tratar el Helicobacter pylori es beneficioso en estas personas, ¿no? Porque se ha visto que muchas pueden mejorar sus síntomas de manera significativa, a otras se les pierde y en otras simplemente una mejoría leve, pero suele influir de manera positiva el diagnosticar y tratar el Helicobacter pylori en personas con dispesia funcional. Dentro de los fármacos no existe un medicamento estándar porque son diferentes los síntomas, entonces hay por ende diferentes tipos de medicamentos, ¿no? Es sintomático en base al grupo al cual nosotros hayamos seleccionado o clasificado, ¿no? O es distrés postprandial o es dolor epigástrico. Dentro de esto tenemos a los antisecretores, como son los inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol, ¿no? O los bloqueantes H2, los bloqueantes de la histamina a nivel del receptor H2, ¿no? Que es la ranitidina o la cimetidina, ¿no? Estos medicamentos nos van a ser más útiles en el grupo del dolor o ardor epigástrico y aquellos que tengan síntomas de reflujo asociado, ¿ya? Son preferibles los IBPs porque tienen mayor potencia antisecretores y requiere muchas veces una dosis única, ¿no? Que es suficiente para controlar los síntomas. Recalco en el grupo de dolor o ardor epigástrico. Los procinéticos son otro grupo de medicamentos que teóricamente favorecen el vaciado gástrico y aceleran la motilidad intestinal. ¿No? Hemos visto que muchas de estas personas tienen el vaciamiento gástrico lento o retardado. Entonces, los procinéticos, les repito, teóricamente tienen esa propiedad de acelerar el vaciado gástrico, ¿no? Entonces, es más útil este tipo de medicamentos en el subgrupo de distrés postprandial, saciedad precoz, hinchazón, plenitud postprandial, náuseas, eructos, por ejemplo. En ese grupo va a ser más útil darles estos medicamentos, como son la cisaprida, la metoclopramida, levosulpirida, la domperidona, ¿ya? La domperidona es la de mejor elección, porque no tiene efectos a nivel del sistema nervioso central. En cambio, las demás, como la metoclopramida, por ejemplo, que es el otro más común, suele provocar sueño porque penetra la barrera hematoencefálica. Dependiendo del caso, si el paciente tiene algún trastorno de depresión, obviamente hay que reforzar el tratamiento con antidepresivos como la amitriptilina, ¿no? Ojo que no va a ser, no va a actuar en todos, no va a ser beneficioso porque algunos simplemente tienen ansiedad y la ansiedad se trata con ansiolíticos, ¿no? O con cambios de estilo de vida, que vaya a trotar, que vaya a correr, que vaya a leer, etc. Pero como les repito, muchas veces requerimos de que un psicólogo o psiquiatra esté a la par tratándolo al paciente, ¿ya? Intervención psicológica, dependiendo del grado de estrés, ansiedad o trastorno psicológico, ¿no? O alteración social que tenga, es muy importante, ¿ya? Para terminar rápido, vamos a seguir con el tema de gastritis. La dispepsia muchas veces es confundida con la gastritis.
¿no? Coloquialmente las personas vienen a la consulta diciendo, ¿no? ¿Por qué está viniendo? ¿Qué molestias tiene? Entonces ellos dicen, tengo gastritis. ¿Le han hecho alguna vez endoscopía? No. Entonces no sabemos, yo les digo, ¿no? ¿Qué es gastritis? Porque, como ustedes saben, ¿no? Esofagitis, ¿no? Significa inflamación, ¿ya? Entonces, el diagnóstico de la gastritis, para empezar, es una de las enfermedades orgánicas más frecuentes del estómago, ¿no? La gastritis. Luego estará la úlcera péptica, ¿no? Las erosiones y después en el último lugar estará el cáncer, ¿no? Felizmente. Para que nosotros definamos la gastritis o digamos que una persona tiene gastritis, ¿no? El concepto más aceptado va a implicar una inflamación microscópica. ¿Qué quiere decir eso, no? Que el paciente tiene que tener por lo menos una biopsia, ¿no? Una biopsia tomada por endoscopía, entonces, por ende, el paciente tiene que haberse hecho una endoscopía, que le hayan tomado la endoscopía biopsia y que esa biopsia se haya mandado al patólogo, ¿no? Y que el patólogo es el único que nos puede determinar inflamación microscópica. Y cuando hablo de inflamación microscópica, estoy hablando de que ese tejido, en este caso el tejido del estómago, la mucosa principalmente, ha sido invadida por células inflamatorias, que son leucocitos, ¿no? Como es el caso de la gastritis, la gran mayoría cursamos con gastritis crónica, principalmente la que todos los que hemos tenido el Helicobacter pylori o tenemos el Helicobacter pylori, ya de por sí nos genera una gastritis crónica. Y como todo proceso crónico va a predominar el infiltrado de tipo mononuclear, linfocitos mononucleares, etcétera, ¿no? En los cuadros agudos, que son poco diagnosticados, van a predominar los cuadros de polimorfo nucleares, ¿ya? En la gastritis no existe una correlación entre el resultado de la biopsia, los síntomas del paciente y lo que se encuentra en la endoscopía. Es decir, no hay una correlación clínica endoscópica patológica, ¿ya? ¿Esto por qué? Porque se maneja la teoría de que hay diferentes tolerancias del tejido gástrico, ¿no? A los factores agresivos que son el ácido clorhídrico y la pepsina, ¿no? ¿Ya? Que no tienen, hay algunas personas que no tienen mucha tolerancia, ¿no? Resistencia hística y por ende tolerancia al dolor, y otras que sí la van a tener. Por ejemplo, ¿qué quiere decir con esto? Hay muchas personas que vienen a la consulta con mucho dolor en la boca del estómago, en el epigastrio, ¿ya? Y a veces con náuseas y vómitos, con síntomas muy floridos, ¿no? Decaimiento general, etc. Se les hace la endoscopía y a veces se encuentra una endoscopía normal o se encuentran lesiones muy mínimas, ¿no? Leve enrojecimiento, etc. O ocurre lo contrario, principalmente con los viejitos, ¿no? Los viejitos ocurre bastante frecuente, que vienen a la consulta por una dispepsia, ¿no? Vienen por síntomas dispépticos, se me hincha un poquito, eructo, doctor, pero no me duele nada, me dice, ¿no? Luego en las endoscopías y encontramos a veces hasta cáncer, encontramos 2, 3 úlceras, y oiga, ¿no le está doliendo? No, solamente se me hincha un poquito de eructo, nada más. Entonces, no, a eso se refiere que no hay la correlación entre la clínica, la endoscopía y el resultado de anatomía patológica, ¿ya? La gastritis se clasifica por diferentes tablas, criterios y demás, pero una de las más popularizadas es la del sistema Sydney, ¿no? Sydney, que está en Australia, ahí se ha hecho esta clasificación, ¿no? Y esta la clasifica según su localización, ¿ya? Según la presencia de infiltración por polimorfos nucleares, la presencia de linfocitos en la biopsia, la atrofia de las glándulas, la presencia no de metaplasia intestinal. Metaplasia significa recambio celular. Acuérdense que el estómago tiene epitelio cúbico, ¿no? Y la metaplasia, como dice, intestinal, es el recambio del epitelio cúbico a un cilíndrico, muy parecido a lo que hay en el intestino, por eso se llama metaplasia intestinal, ¿no? Y también en la clasificación incluye la densidad, es decir, la presencia de Helicobacter pylori, si es alta, mucha o poca, ¿no? Y en base a su etiología, la gastritis se va a clasificar en gastritis inespecíficas crónicas, infecciosas, granulomatosas, peculiares
reactivas y gastropatías hiperplásicas. No es lo mismo decir gastritis que gastropatía. Las gastritis inespecíficas crónicas son las más frecuentes, son la mayoría de las personas cursan con esta patología, ¿no? La mayoría son asintomáticas, ¿no? Dentro de estas están la gastritis que afecta a nivel del antro, la antral difusa se llama, siempre está asociada a la infección por Helicobacter pylori, que son los lugares donde mayormente coloniza Helicobacter pylori, van a ser el antro y el cardias, que es la parte más superior del estómago, ¿no? Puede también localizarse en la mucosa oxíntica. La mucosa oxíntica es donde se secreta el ácido de la pepsina, que es la mucosa del fondo y el cuerpo, ¿ya? Pero su infección más prevalente siempre va a ser a nivel del antro, que estamos viendo la foto ahí. Este es el antro y la válvula del píloro y al fondo, ¿no? ¿Ya? No tiene riesgo de cáncer muy elevado este tipo de gastritis. Muchas veces la endoscopía puede ser normal y a veces solamente tenemos que hacer por la toma de biopsias. ¿Qué hacemos, no? La gastritis atrófica multifocal es otro tipo de presentación endoscópica y patológica, ¿no? Existen de dos tipos, la multifocal, ¿no? Y otra es que es la difusa. En este caso, la gastritis atrófica multifocal, ¿por qué se llama así? Porque la característica es que la mucosa se adelgaza y nos permite ver los vasos, como ven acá, ¿no? Nos permite ver aquí las venas o los vasos submucosos y se aplanan los pliegues gástricos, ¿ya? La gastritis atrófica casi generalmente es un medio en el cual puede desarrollarse metaplasia intestinal, ¿no? Displasia y cáncer, ¿ya? O sea, puede ser, forma parte de un grupo de alteraciones preneoplásicas, ¿no? Este grupo se llama la teoría de Correa-Pelayo, ¿ya? Que en el tema de cáncer gástrico, el concepto que se va a mencionar al respecto. La causa es la infección por Helicobacter pylori. Hasta el 90% de las personas pueden haber también factores predisponentes como genéticos y factores ambientales, ¿no? De tipo dietético, más que todo. ¿Ya? Y les decía, ¿no? La metaplasia intestinal, ¿no? Se asocia bastante, pues, a riesgo con displasia. La displasia son alteraciones morfológicas más severas a nivel celular, alteraciones cromosómicas, ¿no? Y esas son un paso antes del cáncer gástrico. La otra variedad de gastritis atrófica es la corporal difusa, que esta va en relación a un trastorno autoinmunitario. En estas personas se encuentran anticuerpos, ¿no? Se encuentran anticuerpos contra las células parietales y contra el factor intrínseco. Los que se acuerdan, el factor intrínseco es una proteína que se secreta en el estómago que es necesaria para la absorción de las vitaminas del complejo B, ¿no? Y cuando no se absorben por una gastritis atrófica, por ejemplo, cuando no hay factor intrínseco, no se va a absorber las vitaminas del complejo B y nos va a generar lo que es la anemia perniciosa o anemia megaloblástica, ¿ya? Se caracteriza porque hay aplanamiento de los pliegues, fíjense, se vuelve brilloso todo el estómago, no hay pliegues, hay acloridia, es decir, muy poca secreción de ácido, e hipergastrinemia, es decir, una elevación de la hormona gastrina, que es la que se encarga, ¿no?, de que nuestros estómagos secreten ácido y pepsina, ¿ya? Es decir, por un mecanismo de compensación, como el estómago está secretando poco ácido, se tiene que incrementar de manera como un feedback, ¿no? El cuerpo le dice al cerebro, oye, no tengo mucho ácido, y indirectamente el cerebro manda la orden de que se secrete más hormona gastrina, ¿no? A nivel de las células parietales y el factor intrínseco, ¿ya? La causa, la mayoría de los casos, es la infección por Helicobacter pylori, ¿no? Y esta sí tiene mayor riesgo de cáncer de 1% anual, a diferencia de la multifocal, la primera, ¿no? Esta, la atrófica corporal difusa, tiene mayor riesgo de cursar con cáncer gástrico. Luego vienen un sinfín de gastritis de índole infeccioso, fuera del Helicobacter pylori que hemos mencionado, ¿no? La infección por virus como citomegalovirus y virus de Epstein-Barr, suele ser el germen más común en pacientes con VIH. Después, de nuestras bacterias, Helicobacter pylori es el más predominante a nivel latinoamericano, aquí occidental.
También pueden las micobacterias generar infección, ¿no? Hongos como la actinomicosis, infecciones venéreas como la sífilis, cuando se practica relación, ¿no ve? Oral, vaginal o oral anal, la puedes contagiar y te puede dar gastritis por sífilis. La infección por hongos, la cándida, pero la cándida se ha visto que principalmente va a contaminar, ¿no? Úlceras, tumores en personas inmunocompetentes, ¿no? Entonces, también, pero puede generar gastritis de tipo infeccioso. Las gastritis granulomatosas son un tipo de presentación bastante raras, se caracterizan por esta imagen, una calle, ¿no? O, la imagen similar a una calle empedrada, ¿no? Con muchos nódulos grandes, ¿ya? Dentro de esta, la más representativa es la enfermedad de Crohn, ¿no? Que genera los casos de gastritis más severos. Otras son la xantulogramatosa, que son depósitos de sustancias, ¿no? Que son los xantomas, ¿ya? Que forman estos nódulos, estos tumores. Y después, la presencia de cualquier cuerpo extraño, a veces uno se come un alfiler sin querer, ¿no ven? Entre comillas, y pues se queda clavado ahí y como reacción, un mecanismo de defensa del cuerpo, va a formar granulomas alrededor de ese cuerpo extraño, por ejemplo, ¿no? Después, linfomas también pueden dar este aspecto. El linfoma que es un cáncer, ¿no ve? Infiltrativo, que puede tener este mismo aspecto. Y otra infección o característica es la enfermedad de Whipple, ¿no? Que es un proceso también infeccioso, ¿ya? Por una bacteria, la Treponema whippeli, que es bastante rara en nuestro medio, que se ve en zonas de clima tropical. Gastritis peculiares, se las llama así porque son poco frecuentes. Bueno, hoy en día se están haciendo más frecuentes por los métodos de diagnóstico más avanzados que hay en anatomía patológica, como por ejemplo la gastritis colágena, la linfocítica, la eosinofílica, entonces, ¿no? En ambas el diagnóstico se hace sí o sí a través de biopsia, ¿ya? Los síntomas son muy parecidos al de la dispepsia en todos los casos de gastritis. Entonces, la única forma de diagnóstico de estas entidades es a través de una biopsia, ¿no? Gastropatías reactivas, les decía, no es lo mismo decir gastropatía que gastritis. La gastritis se va a caracterizar por infiltrado inflamatorio en la mucosa. En cambio, la gastropatía no va a haber infiltrado inflamatorio, ¿ya? Pero sí va a haber alteraciones a nivel epitelial muy superficiales, ¿ya? Va a haber un daño epitelial superficial, pero sin infiltrado de leucocitos. A eso se denomina gastropatías. Y existen muchas causas para que uno tenga diagnóstico o a uno le ocurra una gastropatía reactiva. Por ejemplo, los fármacos. Dentro de estos, los más frecuentes son la aspirina, los AINES, también se ha visto antidepresivos, corticoides, la prednisona, ¿no? La dexametasona, ingerir, y las tabletas de hierro, bifosfonato, que son el alendronato, fijadores del calcio, y el potasio, en jarabe, todos los quimioterápicos, ¿ya? O sea, los que se usan para hacer el tratamiento del cáncer, ¿no ven? La ingesta de alcohol, ¿no? Y hay ciertas entidades muy específicas, como por ejemplo la hipertensión portal en los pacientes que tienen cirrosis, ¿no? Entonces, las gastropatías son aquellas que cursan con alteraciones del epitelio superficial de la mucosa del estómago que no cursan con infiltrado inflamatorio. Luego tenemos las gastropatías hiperplásicas, que se caracteriza por el engrosamiento de los pliegues, tanto macroscópica y microscópicamente, ¿no? No cursa con infiltrado linfocítico, es similar a las reactivas, se llama reactivas por el consumo de ciertos medicamentos o drogas, como el alcohol, ¿no? Y en este caso son hiperplásicas, también es un tipo de gastropatías, pero porque se llama gastropatías, repito, porque no tiene infiltrado inflamatorio, ¿ya? En este caso, la enfermedad de Menetrier es una de las más representativas de las gastropatías hiperplásicas, que engruesa bastante los pliegues, como estamos viendo en esta foto, ¿no? Suele caracterizarse por la presencia de dolor epigástrico, cuadros de diarrea, vómitos y pérdida de peso, ¿no? También se le llama enfermedad piel de proteína. Algunas veces, si la enfermedad es muy avanzada, el paciente puede cursar con edemas y ascitis, ¿no? Por la pérdida de proteínas.
Las manifestaciones clínicas, como les decía, la mayoría de las personas que están con gastritis pueden ser asintomáticas o pueden empezar a tener síntomas de tipo de índole dispéptico, los que ya hemos mencionado en el anterior tema. También pueden presentar náuseas, vómitos, dolor abdominal, ardor retroesternal, etcétera, ¿no? Entonces, esto suele ser precipitado o más evidente los síntomas en aquellos pacientes que empiezan a consumir AINES o son consumidores crónicos de AINES, ¿no? También pueden, bueno, por ingesta de AINES, una gastritis puede precipitar, ¿no? O desarrollar la aparición de una úlcera, ¿no? Y las úlceras pueden ser sintomáticas y de una vez, muchas veces, muchas personas debutan directamente con complicaciones, es decir, con hemorragia digestiva, por ejemplo, ¿no? Vienen a la consulta vomitan sangre y a veces es la primera manifestación de esta patología. ¿Ya? Para ir terminando, el tratamiento erradicador se llama erradicador de la infección por Helicobacter pylori, ¿no? Es un poco dicotómico hablar de erradicación porque lamentablemente en nuestro medio no se lo puede erradicar porque uno se vuelve a contagiar, ¿no? Pero los títulos están así en todas las literaturas, se denomina tratamiento erradicador de Helicobacter pylori, ¿ya? Entonces, en estas personas, ¿no? Que vienen a consulta con los síntomas de dolor, síntomas dispépticos, principalmente, ¿no? Síntomas dispépticos. ¿Ya? Hemos dicho, podemos usar las estrategias de test and treat, se llama, ¿no? Diagnosticar y tratar Helicobacter pylori mediante pruebas no invasivas. Aquella que pueda tener un síntoma de alarma o la edad, pues ya pedir endoscopía y que se haga prueba invasiva para diagnosticar Helicobacter pylori. Ante el diagnóstico, igual tratar. Tenemos diferentes esquemas. Les voy a hablar de los dos más comunes que se usan todavía vigentes. Les digo todavía porque ya se van a cambiar bastante los esquemas por la alta resistencia a la claritromicina y el metronidazol que se está declarando a nivel mundial y principalmente en esta parte del mundo, ¿no? Tenemos la terapia triple de dos índoles que son el esquema OCA, se llama, ¿no? OCA porque incluye el omeprazol, que es un IVP, la claritromicina y la amoxicilina. El omeprazol se da tratamiento de 14 días, o sea, el término promedio de cualquiera de esos esquemas es de 10 a 14 días. En la literatura van a encontrar de 7, no sirve hacer 7 días, no es efectivo. Mínimo 10 días, máximo 14 días, incluso hasta 21 días. ¿Ya? Pero de 10 a 14 es el promedio, con eso nos quedamos. De un esquema de doble dosis de omeprazol, doble dosis de claritromicina, doble dosis de amoxicilina, de 1 gramo. Es decir, 2 gramos al día el paciente toma. 1 gramo en la mañana, otro gramo en la noche, durante 10 a 14 días. Luego está el esquema OCM, o esquema OMA también. El OCM se da, es decir, aquí se cambia la amoxicilina por el metronidazol. Esto, ¿por qué se hace el cambio? Hay muchas personas que son alérgicas a las penicilinas, ¿no ve? O a la amoxicilina. Entonces, ante ese antecedente, por eso tenemos que preguntar siempre si hay alergias en los pacientes, si hay alergia a algún medicamento, hacemos el reemplazo de la amoxicilina por el metronidazol, o viceversa, ¿no? Hay personas que son alérgicas a la claritromicina, y entonces podemos cambiar el metronidazol por la claritromicina, y ahí se llama esquema OMA, omeprazol, metronidazol, amoxicilina, ¿ya? Este es el tratamiento de primera línea. El paciente vuelve, sigue con los síntomas, se le hace un control al mes, o sea, al paciente lo tratamos 2 semanas y lo tenemos que citar 1 mes después de que el paciente termine su tratamiento. Porque es el tiempo que dicen las guías que hay que esperar para hacer una prueba de diagnóstico o de control, para ver si se ha eliminado el Helicobacter pylori. El paciente tiene que estar 1 mes sin tomar ningún medicamento y 10 días sin tomar IVPs, ¿ya? Hacemos la prueba en ese tiempo que hemos esperado, sigue saliendo positiva la prueba, entonces tenemos que ir al segundo esquema, que es la terapia cuádruple, en la cual incluye el omeprazol, un IVP, el bismuto, que es un antiácido, ¿ya? Es que vienen tabletas masticables o jarabe, con metronidazol y tetracyclina. Es un tratamiento bastante engorroso, si bien es un cacho más barato que estos, ¿no? Pero pues imagínense tomar 4 medicamentos, el omeprazol se toma 2 veces al día, el bismuto se toma 4 veces al día, el metronidazol se toma 3 veces al día y la tetracyclina se toma 4 veces al día. O sea,
bien engorroso, molestoso para el paciente, ¿no? Fuera de que, como les decía, en cuestión de costos, ¿no? Es, si bien un poquito más barato que los anteriores, pero lamentablemente los efectos adversos que tienen los medicamentos y la frecuencia con la que tienen que hacerlo, hace que muchos lo abandonen, ¿ya? En todo paciente que va a empezar a usar AINES, por cualquier sea la causa, lo mejor que hay que hacer es primero tratar la infección por Helicobacter pylori y luego ya darle los AINES, ¿no? Por ejemplo, una artritis reumatoide, ¿no? Le han diagnosticado recién artritis reumatoidea y este paciente va a tomar corticoides y AINES mucho tiempo. Lo mejor es tratar primero el Helicobacter pylori y luego que empiece a tomar los AINES. Así para evitar el riesgo de úlceras. En los pacientes que ya están tomando AINES desde hace bastante tiempo, lo mejor es cambiar el analgésico convencional por un analgésico COX-2 selectivo, ¿ya? Entonces, tarea para ustedes averiguar, porque puede entrar al examen, ¿no? Un fármaco o los fármacos COX-2 selectivos. Celecoxib es uno, por ejemplo, ¿ya? La indometacina es otro, ¿ya? Ahí la lista es larga, ¿ya? De COX-2 selectivos. En el tema de úlceras se les va a ahondar más esta cuestión de la ciclooxigenasa, se llama, ¿no? Hay dos, incluso tres, pero principalmente el mecanismo de acción que nos interesa es que los AINES tienen que actuar directamente sobre la ciclooxigenasa de tipo 2, que es la que genera enfermedad, ¿ya? Ahí está, el secroxib, por darles un ejemplo, ¿listo? Muy bien, les agradezco mucho a todos ustedes por la tolerancia, uno por el tiempo y otro por la mala señal de intermitencia que hemos estado teniendo, ¿ya? Si alguien tiene alguna duda, puede hacer la pregunta. Bueno, chicos, les agradezco nuevamente el tiempo y la paciencia, pues